Escucha, tu sueldo es una trampa silenciosa que aprieta tus sueños. Cada mes, al recibir ese papelito o ese mensaje que anuncia la cifra que parece una recompensa, sin saberlo, estás firmando un contrato invisible con la incertidumbre. ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que trabajes, el horizonte se mantiene tan lejano como la luna? Esa sensación no es casualidad, es el eco de un mecanismo que se ha perfeccionado a lo largo de generaciones. Dale like si esto te resonó. Soy tu guía en los laberintos de la economía personal, y en los próximos minutos desentrañaremos los engranajes que convierten al salario en una cadena moderna. Primero, debemos comprender el origen de esa promesa que se llama sueldo justo. En los albores de la civilización, el intercambio se hacía mediante trueques: una oveja por una vasija, un grano por una herramienta. Con el tiempo, la humanidad descubrió que la confianza en un medio de cambio estable facilitaba la cooperación a gran escala. Así nació la moneda, y con ella, la idea de pagar por el trabajo con un número que representaba un valor aceptado por todos. Los pensadores de la Ilustración, como Adam Smith, describieron el salario como la medida del valor que el mercado le otorga al esfuerzo humano. Más adelante, Karl Marx denunció que esa medida se utilizaba para extraer plusvalía, convirtiendo al trabajador en una pieza de una maquinaria que no le pertenece. Esa dualidad persiste. Por un lado, el salario es una señal de reconocimiento; por el otro, es una herramienta de control que puede ser manipulada sin que el individuo lo perciba. Ahora, planteemos la primera señal de la trampa: la ilusión del salario justo. Creemos que si nuestro ingreso cubre nuestras necesidades básicas, entonces todo está bien. Pero esa percepción se basa en un concepto estático, mientras que la realidad económica es un flujo constante. Cada año, los precios se ajustan, a veces de manera sutil, otras con brusquedad. Cuando el índice de precios al consumidor sube, el poder adquisitivo de tu sueldo disminuye, aunque la cifra impresa en el recibo siga igual. Esa es la esencia de la inflación estructural, un crecimiento de los precios que no se corrige automáticamente con aumentos salariales proporcionales. Considera una familia que gana $5,000 mensuales. Si la inflación avanza a un ritmo de 5% anual, al cabo de un año ese mismo ingreso compra solo el 95% de lo que antes se adquiría. En términos concretos, lo que antes permitía una cena en familia, ahora solo cubre la mitad del costo. Esa pérdida se vuelve más aguda cuando el aumento salarial es menor que la tasa inflacionaria. ¿Qué ocurre entonces? El trabajador se ve obligado a recortar gastos, a endeudarse o a aceptar jornadas más largas para compensar la brecha. Esa es la segunda señal de la trampa: el endeudamiento rotativo. El endeudamiento rotativo se manifiesta cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, y, para mantener el nivel de vida, se recurren a créditos de consumo, tarjetas de crédito o préstamos rápidos. Cada deuda genera intereses que, a su vez, exigen una mayor parte del ingreso futuro. Es un círculo vicioso: menos dinero disponible, más deuda, más intereses, menos capacidad de ahorro. En algunos casos, la carga de intereses supera la propia deuda principal, creando una ilusión de progreso que en realidad es una regresión constante. Imagina a una persona que, para cubrir la hipoteca, la educación de sus hijos y los gastos cotidianos, destina el 70% de su salario a pagar intereses. Solo el 30% queda para ahorro o inversión. Con esa proporción, la libertad financiera se vuelve un sueño lejano. La trampa se cierra cuando el salario, que debería ser la base para construir patrimonio, se convierte en el combustible que alimenta la maquinaria del endeudamiento. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Profundicemos ahora en la mecánica de la inflación y su impacto en la percepción de valor. La inflación no es un fenómeno aleatorio. Tiene causas estructurales que se entrelazan con la política monetaria, la oferta y demanda de bienes, y la expectativa de los agentes económicos. Cuando los bancos centrales imprimen dinero de manera descontrolada, el exceso de oferta monetaria persigue los mismos bienes, elevando sus precios. Además, la globalización ha creado cadenas de suministro complejas, donde interrupciones pueden disparar aumentos de costos que se trasladan al consumidor final. Para ilustrar este proceso, pensemos en el precio del pan. En una economía estable, el costo del trigo, la energía y el trabajo se mantiene dentro de márgenes predecibles. Si, sin embargo, el precio del combustible incrementa un 20%, el costo de producir el pan sube, y el panero ajusta su precio en la panadería. El consumidor paga más, aunque su salario no haya variado. Esa pérdida de poder adquisitivo se acumula mes a mes, y en un año puede equivaler a la diferencia que representaría un aumento salarial de 10%.
Así, la inflación actúa como un ladrón silencioso que se lleva una parte de tu ingreso sin que lo notes. Los salarios, por su parte, suelen estar anclados a contratos que se renegocian anualmente o cada 2 años. Los empleadores, motivados por la estabilidad de costos, a menudo ofrecen incrementos que apenas superan la inflación mínima, dejando al trabajador atrapado en un nivel de vida que se estanca. La percepción de que el sueldo sube puede ser una ilusión, ya que el aumento nominal no se traduce en mayor capacidad real de gasto. Es aquí donde la educación financiera cobra una importancia crucial. Reconocer la diferencia entre aumento nominal y aumento real es el primer paso para romper la cadena. Pasemos ahora a la tercera señal de la trampa: la mentalidad de consumo inmediato. En la era digital, la disponibilidad de crédito al instante, la publicidad personalizada y la cultura del todo ahora fomentan decisiones de gasto que no consideran el futuro. Cada compra impulsiva, cada suscripción que se renueva sin revisión, cada oferta que parece demasiado buena para dejarla pasar, son peldaños que te acercan al abismo de la dependencia económica. Cuando el consumo se vuelve una respuesta emocional, el salario deja de ser una herramienta de planificación y se transforma en una fuente de satisfacción efímera. Para romper esa mentalidad, es esencial adoptar una perspectiva de inversión a largo plazo. La libertad financiera no se logra simplemente ahorrando una parte del ingreso, sino canalizando ese ahorro hacia activos que generen ingresos pasivos. Invertir en bienes raíces, en acciones de empresas con dividendos sostenibles o en proyectos que aporten valor a la comunidad, son caminos que convierten el salario en una semilla que puede crecer y multiplicarse. Sin embargo, esa transición requiere conocimiento, disciplina y, sobre todo, la capacidad de ver más allá de la gratificación inmediata. En este punto, es útil comparar la vida de un trabajador que depende exclusivamente de su sueldo con la de un emprendedor que ha creado fuentes de ingreso diversificadas. El primero vive al día, ajustando su presupuesto a cada fluctuación de precios, mientras que el segundo tiene un colchón financiero que le permite absorber shocks económicos sin sacrificar su calidad de vida. Esa diferencia no es cuestión de suerte, sino de decisiones estratégicas que se basan en entender la trampa del salario y buscar la salida. La cuarta señal, y quizás la más insidiosa, es la normalización de la deuda como herramienta de progreso. En la cultura popular, adquirir una vivienda, un automóvil o incluso una educación superior se presenta como un paso indispensable hacia el éxito. Los bancos, al ofrecer tasas atractivas, promueven la idea de que el endeudamiento es sinónimo de crecimiento, pero la realidad es que, cuando la deuda supera la capacidad de pago, se convierte en una carga que limita la capacidad de invertir en proyectos propios, de ahorrar para la jubilación o de disfrutar de experiencias que realmente aporten valor. Para contrarrestar esta normalización, es vital reevaluar la relación entre ingresos y gastos y establecer un presupuesto que priorice la reducción de deudas de alto costo. El método de la avalancha, que sugiere pagar primero las deudas con mayor tasa de interés, permite liberar recursos más rápidamente y disminuir el peso de los intereses. Asimismo, renegociar condiciones con los acreedores, consolidar deudas o buscar fuentes de ingreso adicionales son estrategias que pueden acelerar la salida de la trampa. En este recorrido, hemos desmenuzado los pilares que sostienen la ilusión del salario como garantía de bienestar: el mito del sueldo justo, la inflación estructural, el endeudamiento rotativo y la mentalidad de consumo inmediato. Cada uno de estos elementos actúa como una pieza del rompecabezas, que al unirse, forma la trampa del salario. Reconocerlas es el primer paso para diseñar una estrategia de escape. Ahora que tienes una visión clara de los mecanismos que operan en tu día a día, la pregunta que realmente importa es: ¿estás dispuesto a cuestionar lo que has aceptado como normal y a trazar un camino hacia la verdadera libertad financiera? Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta trampa y cómo la has vivido. De verdad quiero saber tu perspectiva. Ahora que has expuesto tu realidad, el siguiente paso es transformar la conciencia en acción. La verdadera libertad financiera no nace de un único ajuste, sino de una serie de decisiones conscientes que, acumuladas, desmantelan la estructura de la trampa. En esta fase del viaje, el sabio guía te invita a explorar 3 niveles de intervención: el nivel micro, que se ocupa de tus hábitos cotidianos; el nivel macro, que revisa tus decisiones de inversión y generación de ingresos; y el nivel transpersonal, que aborda las creencias arraigadas que alimentan la dependencia del salario. Comencemos con el nivel micro, la arena donde la mayoría de los cambios se gestan sin que lo percibamos. Aquí, la clave es reprogramar la relación que mantienes con el dinero mediante pequeñas pero poderosas prácticas. La primera práctica
consiste en registrar cada salida de efectivo, no con la intención de juzgar, sino de observar patrones invisibles. Cuando anotas cada compra, cada café, cada suscripción que se renueva automáticamente, descubres que gran parte del gasto proviene de decisiones automáticas, de lo que podríamos llamar gasto fantasma. Al visibilizar ese flujo, puedes decidir conscientemente si cada partida merece un espacio en tu presupuesto, o si por el contrario, es un drenaje que debilita tu capacidad de ahorro. Una segunda práctica micro es la regla del tiempo de reflexión antes de cualquier gasto superior a una cierta cantidad que tú determines. Esa pausa, de al menos 15 minutos, permite que el cerebro racional intervenga antes de que el impulso emocional tome el control. Durante ese lapso, pregunta a tu mente: ¿realmente necesito esto ahora? ¿Cómo afectará mi plan de reducción de deuda? ¿Existe una alternativa más económica? A menudo, la respuesta será un no rotundo. Pero el simple acto de interrogar la decisión ya reduce la probabilidad de caer en la trampa del consumo inmediato. Pasemos al nivel macro, donde la visión se expande más allá del salario y se adentra en la generación de flujos de ingreso diversificados. La primera estrategia macro es la creación de activos que trabajen por ti, no al revés. Un activo, en términos simples, es cualquier recurso que genere ingresos sin requerir tu presencia constante. Puede ser una inversión en fondos indexados, una propiedad que se alquile, o incluso la creación de contenido digital que moneticen a través de publicidad y patrocinios. La clave está en identificar oportunidades que ofrezcan rendimientos sostenibles y, sobre todo, que estén alineadas con tus habilidades y pasiones. Cuando tus ingresos provienen de múltiples fuentes, el salario deja de ser el único pilar que sostiene tu estilo de vida, y con ello, la vulnerabilidad disminuye considerablemente. Otra pieza esencial del nivel macro es la estrategia de apalancamiento inteligente. No confundas apalancamiento con endeudamiento irresponsable. El apalancamiento implica utilizar recursos externos para amplificar tu capacidad de generar valor, siempre bajo una gestión rigurosa del riesgo. Por ejemplo, si dispones de un capital moderado, podrías considerar la compra de un bien que, mediante una mejora o gestión eficaz, aumente su valor y genere flujo de caja. Sin embargo, antes de ejecutar cualquier operación, es imprescindible realizar un análisis de sensibilidad que estime cómo variaciones en los ingresos o en los costos podrían afectar la rentabilidad. Este análisis te protege de la ilusión de que el crédito es una solución mágica y refuerza la disciplina financiera. El tercer nivel, el transpersonal, aborda la raíz psicológica que alimenta la dependencia del salario. Aquí, la pregunta central no es ¿cómo gano más?, sino ¿por qué creo que necesito ganar más para sentirme valioso? Muchas personas internalizan la idea de que su dignidad está atada al monto que perciben cada mes. Esa creencia, a menudo heredada de la cultura de consumo y del discurso meritocrático, genera una presión constante que perpetúa la trampa. Para romperla, es necesario practicar la revaloración de la propia identidad más allá del ingreso. Una herramienta poderosa es la meditación reflexiva enfocada en el concepto de abundancia interior. Durante la meditación, visualiza tu vida plena y satisfecha, sin la necesidad de un aumento salarial, y permite que esa visión sea la guía de tus decisiones financieras. Con el tiempo, esa práctica desmonta la asociación automática entre dinero y autoestima, liberando espacio para decisiones más alineadas con tus valores auténticos. Complementariamente, el proceso de redefinir tu narrativa personal implica escribir una declaración de propósito que trascienda el ámbito económico. Esa declaración debe responder a preguntas como: ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué actividades me hacen sentir realizado? ¿Y cómo puedo contribuir al bienestar de los demás, sin que eso implique una obligación monetaria? Cuando tu propósito se arraiga en la contribución y en el crecimiento personal, el salario deja de ser la medida suprema de tu éxito y se convierte en un recurso al servicio de esa misión. Ahora bien, para que todas estas capas de intervención cobren vida, es indispensable estructurar un plan de acción concreto, con hitos claros y medibles. El primer hito consiste en establecer un presupuesto base, que incluya los ingresos netos, los gastos fijos, los gastos variables y la asignación destinada a la reducción de deudas. Dentro de esa asignación, destina un porcentaje, aunque sea modesto, a la inversión en activos. Ese porcentaje debe crecer gradualmente a medida que se reduzcan las deudas de alto costo. El segundo hito es crear un calendario de revisión financiera mensual, donde analices los resultados obtenidos, ajustes el presupuesto y evalúes el progreso hacia la diversificación de ingresos. El tercer hito implica la capacitación continua. Dedica tiempo cada semana a estudiar conceptos financieros, a leer sobre inversión responsable
y a explorar nuevas oportunidades de generación de valor. La educación financiera es el combustible que mantiene en marcha el motor del cambio. Al integrar estos pasos, notarás cómo la sensación de estar atrapado comienza a disiparse. No se trata de una transformación instantánea, sino de un proceso gradual que, con constancia, transforma la percepción del salario de una cadena a un recurso manejable. En esa transición, el papel del entorno también cobra relevancia. Rodéate de personas que compartan una visión de independencia financiera. Busca comunidades que fomenten el intercambio de ideas y experiencias, y evita los círculos que glorifiquen el consumo desmesurado como símbolo de estatus. El entorno actúa como un espejo que refuerza o desafía tus creencias. Escoger el reflejo correcto acelera tu evolución. A medida que avanzas, surgirán momentos de duda, de resistencia interna y externa. Es natural que la mente se aferre a patrones conocidos, incluso cuando esos patrones son perjudiciales. En esos momentos, recuerda la analogía del navegante que, frente a una tormenta, confía en su brújula interna más que en la luz de los faros que parpadean en la distancia. Tu brújula es la claridad de tus objetivos y la comprensión de los mecanismos que te han mantenido en la trampa. Mantén la mirada fija en esa dirección y la tormenta perderá su poder. Ahora, antes de cerrar este segmento, quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta que a menudo pasa desapercibida. ¿Qué harías si el salario dejara de ser una preocupación? Imagina por un momento que tus ingresos fueran suficientes para cubrir tus necesidades básicas y que además contaras con una fuente de ingresos pasivos que te permitiera dedicar tiempo a proyectos que realmente te apasionen. Visualiza esa vida con detalle. Los lugares que visitarías, las habilidades que desarrollarías, las personas con las que compartirías tu tiempo. Esa visión no es una fantasía inalcanzable, sino un punto de referencia que puede guiar tus decisiones actuales. Cuéntame en los comentarios esa visión. Permíteme conocer los sueños que te motivan a romper la trampa. Si este análisis ha resonado contigo, si sientes que alguna pieza del rompecabezas se ha acomodado, te animo a darle al pulgar arriba. Cada gesto de apoyo alimenta la energía que necesitamos para seguir desentrañando los misterios que la economía personal oculta. Asimismo, si consideras que este contenido puede ser útil para alguien más en tu entorno, compártelo. La difusión del conocimiento es una forma poderosa de debilitar las estructuras que perpetúan la dependencia del salario. En los próximos minutos, profundizaremos en la fase de implementación práctica, cómo diseñar un plan de inversión a largo plazo, cómo automatizar tus ahorros, y cómo crear un sistema de seguimiento que te mantenga en la ruta hacia la libertad financiera. Además, exploraremos casos reales de personas que, aplicando los principios descritos, lograron transformar su relación con el dinero y construir una vida más plena. Estas historias servirán como faros que iluminan el camino y demuestran que la salida, aunque desafiante, es plenamente alcanzable. Mantente atento, porque lo que sigue es el núcleo del proceso de emancipación económica. La acción deliberada respaldada por una mentalidad resiliente. Preparémonos para desentrañar las técnicas específicas que convierten la teoría en resultados tangibles. Recuerda que la verdadera revolución comienza en el interior, pero se manifiesta en el exterior mediante decisiones concretas. Así que, con la mente clara y el corazón abierto, avancemos hacia la siguiente fase del viaje. Primero, visualicemos la arquitectura de tu futuro financiero como si fuera un templo antiguo, cuyos cimientos deben ser sólidos antes de alzar las columnas que sostendrán el techo de la libertad. Cada bloque que colocaremos, cada paso que des, será una piedra tallada con precisión, y el proceso mismo se convertirá en un ritual de autoconocimiento. Pregúntate en silencio. ¿Qué valores guían tus decisiones cuando el ruido del consumo cotidiano intenta eclipsar la señal de tu propósito? Esa interrogación será la llave que abra la puerta a la planificación estratégica. El primer componente de la hoja de ruta es la definición clara del objetivo a largo plazo. No basta con decir quiero ser rico. La riqueza necesita contornos, métricas, fechas y sobre todo una visión que conecte con tus pasiones más íntimas. Imagina que tu meta es alcanzar una cartera de inversiones que genere ingresos pasivos suficientes para cubrir tus gastos de vida sin depender de un sueldo mensual. Para darle forma a esa visión, desglosa la cifra deseada en componentes: ingresos mensuales, costos fijos, gastos variables y un margen de seguridad. Cada uno de estos elementos debe estar cuantificado en términos de dinero, pero también en términos de tiempo, que recuperarás para dedicarte a aquello que enciende tu creatividad. Una vez que la meta está trazada, el siguiente paso es analizar tu situación actual con la frialdad de un cirujano que examina una radiografía. Reúne toda la información sobre tus ingresos, tus deudas, tus ahorros y tus inversiones actuales.
No subestimes la importancia de registrar incluso los gastos más insignificantes, pues son esas pequeñas fugas las que, acumuladas, erosionan tu capacidad de crecimiento. Aquí la disciplina se vuelve un aliado imprescindible. Crea un registro mensual que detalle cada entrada y salida, y revísalo al final de cada ciclo para identificar patrones de consumo que puedan ser optimizados. Con el diagnóstico completo, pasamos a la fase de diseño del plan de inversión. Aquí, la diversificación será tu escudo contra la volatilidad del mercado. Imagina que tu portafolio es un jardín. Si plantas solo una especie, un solo clima adverso puede acabar con toda la cosecha. En cambio, si siembras una variedad de cultivos, la resiliencia aumenta. Distribuye tus recursos entre activos de renta fija, como bonos gubernamentales de mediano plazo, y activos de renta variable, como acciones de empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento sostenido. No olvides incluir instrumentos de inversión alternativos, como fondos inmobiliarios o proyectos de energía renovable, que pueden ofrecer rendimientos atractivos, y al mismo tiempo, alinearse con valores de sostenibilidad. Al seleccionar cada activo, aplica el principio de la inversión basada en valores. Pregúntate, ¿esta empresa opera con ética? ¿Su modelo de negocio está preparado para los cambios estructurales que la economía global está experimentando? Cuando la inversión se vuelve una extensión de tus convicciones, el proceso deja de ser una mera transacción financiera y se transforma en un acto de coherencia personal. Esa coherencia alimenta la motivación interna, y la motivación es la fuerza que impulsa la constancia a largo plazo. La automatización es el siguiente pilar fundamental. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de inversión cada vez que recibas tu sueldo. De esta manera, eliminas la tentación de gastar lo que podrías haber destinado al crecimiento patrimonial. Programa estas transferencias en el mismo día del depósito, antes de que el dinero tenga la oportunidad de mezclarse con los gastos cotidianos. Si tu banco permite la creación de reglas de ahorro, utilízalas para redondear cada compra al siguiente múltiplo de 10 y destinar la diferencia a una cuenta de alto rendimiento. Cada pequeño aporte, acumulado con la disciplina del tiempo, se convierte en una corriente constante que alimenta el cauce de tu prosperidad. El seguimiento es la brújula que te mantendrá en la dirección correcta. Establece revisiones trimestrales, en las que evalúes el desempeño de tu portafolio, compares los resultados con tus objetivos, y ajustes la asignación de activos, si es necesario. No te dejes llevar por la emoción del mercado. La disciplina requiere que tomes decisiones basadas en datos, y no en impulsos. Utiliza herramientas de análisis que te permitan visualizar la evolución de tu patrimonio, identificar desviaciones y proyectar escenarios futuros bajo diferentes supuestos de crecimiento. Cada revisión debe concluir con una reflexión sobre lo aprendido y un ajuste concreto en la estrategia. Ahora, hablemos de la mentalidad resiliente, esa cualidad que separa a quienes alcanzan la libertad financiera de quienes se quedan atrapados en la rueda del salario. La resiliencia no es una característica innata, sino una habilidad que se cultiva mediante la práctica consciente. Cada desafío financiero, cada pérdida inesperada, es una oportunidad para reforzar tu capacidad de adaptación. Cuando enfrentes una caída en el valor de tus inversiones, respira profundo, revisa los fundamentos y evita decisiones precipitadas. Recuerda que la historia está llena de ciclos de expansión y contracción. La clave está en mantener la visión a largo plazo mientras ajustas las velas para navegar en aguas turbulentas. En este camino, el autoconocimiento juega un papel esencial. Pregúntate, ¿qué emociones emergen cuando revisas tu estado financiero? ¿Sientes miedo, ansiedad o quizás una extraña sensación de libertad? Identificar esas respuestas emocionales te permitirá desarrollar estrategias para manejarlas, como la práctica de la meditación o la escritura reflexiva. Cada vez que registres tus pensamientos, crearás un mapa interno que te mostrará los patrones de reacción y te permitirá intervenir antes de que el estrés financiero comprometa tu juicio. A medida que avanzas, es útil rodearte de una comunidad de personas que comparten la misma visión. Busca grupos de estudio, foros o encuentros presenciales donde se discutan estrategias de inversión y experiencias de vida financiera. La interacción con otros viajeros en el mismo sendero no solo aporta conocimientos prácticos, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Cuando encuentres a alguien que haya superado una barrera similar, presta atención a sus tácticas y adapta lo que resulte pertinente a tu propio contexto. En este punto, quisiera invitarte a que compartas en los comentarios alguna experiencia personal que haya marcado un antes y un después en tu relación con el dinero. ¿Hubo algún momento decisivo en el que decidiste tomar el control de tus finanzas? Tu historia puede ser la chispa que encienda la reflexión en otro espectador,
y al mismo tiempo, reforzar tu propio compromiso con la transformación. Si la información que estás recibiendo ha resonado en tu interior, te pido que le des al pulgar arriba, no como un simple gesto, sino como una señal de que deseas seguir profundizando en los misterios que la economía personal esconde. Cada muestra de apoyo alimenta la energía que nos permite continuar desentrañando esas capas de complejidad que, a simple vista, parecen inquebrantables, y si consideras que alguna persona de tu círculo podría beneficiarse de este análisis, compártelo. La difusión del conocimiento es una herramienta poderosa para debilitar los muros que sostienen la dependencia del salario. A continuación, abordaremos la fase de implementación práctica, donde la teoría se transforma en acción concreta. Imagina que cada paso que vas a dar es una escalera que te eleva hacia una vista panorámica de tu vida futura. La primera escalera es la creación de una cuenta de inversión especializada, preferiblemente una que ofrezca comisiones bajas y una plataforma intuitiva. Investiga las opciones disponibles, compara las tarifas, la variedad de fondos y la reputación del broker. Esa investigación será la base sobre la cual se construirá tu estructura financiera. Una vez elegida la cuenta, el siguiente peldaño consiste en definir la estrategia de aportes periódicos. Decide un porcentaje de tu ingreso neto que destinarás de manera incondicional a la inversión. Muchos expertos recomiendan al menos 20%, aunque la cifra exacta dependerá de tus circunstancias y metas. Si tu ingreso es irregular, establece un rango flexible que se ajuste a los meses de mayor y menor disponibilidad. Lo esencial es mantener la constancia, pues la magia del interés compuesto se activa cuando el capital crece de forma sostenida a lo largo del tiempo. Luego, procede a seleccionar los instrumentos financieros que conformarán tu portafolio inicial. Puedes comenzar con fondos indexados que replican el comportamiento de los mercados globales, lo cual te brinda diversificación instantánea sin la necesidad de gestionar cada activo de forma individual. Complementa esa base con acciones de empresas que lideren la transición hacia una economía verde, pues esas compañías no solo presentan oportunidades de crecimiento, sino que también alinean tu inversión con valores de sostenibilidad. Añade una pequeña porción de bonos de alta calidad para estabilizar la volatilidad y proteger tu capital en periodos de incertidumbre. En paralelo, implementa un sistema de ahorro automático que canalice el excedente de tus ingresos hacia una cuenta de alta rentabilidad. Configura tu banco para que, al día de cobro, una fracción de tu sueldo se transfiera directamente a esa cuenta, evitando que el dinero quede disponible para gastos impulsivos. Este mecanismo actúa como un escudo que protege tu capacidad de inversión, reforzando la disciplina que es esencial para escapar de la trampa del salario. Ahora, la monitorización constante será tu aliada. Establece alertas que te notifiquen cuando el valor de tu portafolio alcance ciertos hitos, tanto positivos como negativos. Cada notificación será una señal para que revises, pero sin precipitarte a tomar decisiones emocionales. Programa una revisión mensual breve, donde actualices tus registros, evalúes el desempeño y ajustes la distribución si algún activo se desvía significativamente de su objetivo. Cada revisión debe concluir con una acción concreta: reequilibrar, reinvertir dividendos o simplemente confirmar que la estrategia sigue alineada con tu visión. En este proceso, la educación continua es indispensable. Dedica tiempo cada semana a leer informes de mercado, análisis de expertos y literatura especializada sobre finanzas conductuales. La comprensión profunda de cómo funciona la psicología del inversor te permitirá reconocer tus sesgos cognitivos y evitar errores comunes, como la sobreconfianza o la aversión a la pérdida. Cada nuevo conocimiento que adquieras se convertirá en una herramienta que potenciará tu capacidad de decisión. Para fortalecer tu resistencia emocional, incorpora prácticas de autocuidado que reduzcan el estrés financiero. El ejercicio regular, la respiración consciente y la planificación de actividades recreativas fuera del entorno laboral son pilares que mantendrán tu mente despejada y enfocada en los objetivos a largo plazo. Cuando la presión del día a día disminuya, podrás observar tu situación financiera con mayor claridad y tomar decisiones más acertadas. En este punto, es crucial que reflexiones sobre la relación entre tiempo y dinero. El objetivo último de la independencia financiera no es acumular riqueza por sí misma, sino ganar la libertad de decidir cómo emplear tu tiempo. Cada hora que liberes de la obligación de trabajar por un salario se convierte en una oportunidad para crear, aprender, conectar y contribuir. Visualiza cómo esa libertad se traduce en proyectos personales, en viajes que alimenten tu espíritu, o en actos de generosidad que impacten positivamente a tu comunidad. Esa visión será el motor que mantenga viva la llama de la disciplina a lo largo del camino. Ahora bien, hablemos de la fase de escalamiento, donde el crecimiento de tu patrimonio permite ampliar el alcance de tus iniciativas.
Cuando tus ingresos pasivos superen tus gastos fijos, tendrás la posibilidad de reinvertir esas ganancias en proyectos de mayor envergadura, lanzar un negocio propio, financiar una startup con alto potencial, o apoyar causas que resuenen con tus valores. Cada una de esas decisiones debe ser evaluada bajo los mismos principios de análisis riguroso y alineación con tu visión a largo plazo. Recuerda que la expansión sin una base sólida puede desestabilizar todo el edificio que has construido. En este contexto, la gestión del riesgo se vuelve aún más relevante. Diversifica no solo entre clases de activos, sino también geográficamente, sectorialmente y temporalmente. Considera la posibilidad de crear un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos, el cual debe mantenerse en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo. Este colchón te brinda la seguridad necesaria para enfrentar imprevistos sin tener que liquidar inversiones en momentos desfavorables, preservando así el crecimiento a largo plazo. Al avanzar, la optimización fiscal también jugará un papel decisivo. Investiga las leyes tributarias que afectan a tus inversiones y aprovecha los mecanismos legales que permiten diferir o reducir la carga impositiva, como cuentas de ahorro con ventajas fiscales o estructuras de inversión que favorezcan la eficiencia tributaria. Cada reducción de impuestos se traduce en mayor capital disponible para reinvertir, acelerando el proceso de emancipación financiera. A medida que consolidas tu independencia económica, llega el momento de pensar en el legado que deseas dejar. No se trata solo de transmitir patrimonio material, sino de compartir conocimientos, valores y experiencias que inspiren a las generaciones futuras. Puedes crear un fondo de becas, establecer una fundación, o simplemente enseñar a tus hijos los principios de la gestión responsable del dinero. Ese legado será la culminación de tu viaje, una prueba tangible de que has transformado la trampa del salario en una plataforma de empoderamiento colectivo. Ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a que reflexiones sobre una pregunta esencial. ¿Qué significa para ti la verdadera libertad? No se trata únicamente de la ausencia de deudas o de la acumulación de activos, sino de la capacidad de vivir conforme a tus convicciones, de dedicar tu tiempo a lo que realmente te llena y de contribuir al bienestar de los demás sin sentirte atrapado por la necesidad de ganar un sueldo. Permite que esa definición personal guíe cada una de tus decisiones financieras, pues la coherencia entre propósito y acción es la fuerza que sostiene cualquier transformación duradera. Si este recorrido ha despertado en ti una chispa de curiosidad o ha reforzado una convicción que ya albergabas, te animo a que lo compartas con la comunidad. Deja tu comentario describiendo cuál es el paso que decides dar hoy para acercarte a tu libertad financiera. Cada aporte en la sección de comentarios enriquece el debate y crea una red de apoyo que nos impulsa a todos hacia adelante. Si sientes que este contenido ha aportado valor a tu proceso, pulsa el pulgar arriba. Ese gesto no solo reconoce el esfuerzo del equipo, sino que también envía una señal al algoritmo de la plataforma para que más personas que buscan respuestas puedan encontrar este video. Y si consideras que el mensaje puede ser útil para alguien que conoces, compártelo. La difusión del conocimiento es una herramienta poderosa para debilitar los sistemas que perpetúan la dependencia del salario. A medida que el video se acerca a su conclusión, quiero recordarte que la verdadera revolución comienza en el interior, pero se manifiesta en el exterior mediante decisiones concretas. Cada acción deliberada, cada hábito implementado, cada pensamiento reprogramado, es un ladrillo que construye el puente hacia una vida donde el dinero sea un recurso al servicio de tus sueños, y no una cadena que limite tu potencial. Mantén la mente abierta, el corazón firme y la voluntad inquebrantable. La ruta está trazada, solo depende de ti recorrerla con determinación. Si deseas seguir profundizando en estos temas y explorar más herramientas que te ayuden a consolidar tu independencia financiera, suscríbete al canal. No será una simple suscripción, sino un compromiso contigo mismo para seguir recibiendo contenido que desafíe el statu quo y te proporcione estrategias prácticas para transformar tu realidad. Activa la campanita para que no se te escape ninguna de nuestras próximas entregas, donde abordaremos, entre otros, la psicología de la toma de decisiones bajo incertidumbre, la creación de fuentes de ingreso pasivo a través de la economía digital y los principios de la inversión sostenible que alinean rentabilidad y responsabilidad social. Recuerda que el viaje hacia la emancipación económica es un proceso continuo, una serie de pasos deliberados que, sumados, generan un cambio estructural en tu vida. Cada día es una oportunidad para reforzar tus hábitos, revisar tus metas y ajustar tu rumbo. No permitas que la inercia del pasado te arrastre. Conviértete en el arquitecto consciente de tu futuro. Para cerrar, te dejo una última reflexión que ha guiado a muchos buscadores de libertad. El dinero es un espejo que refleja la relación que tienes contigo mismo. Si miras ese espejo con honestidad,
Descubrirás que la verdadera riqueza nace del equilibrio entre lo que posees y lo que eres. Cultiva esa armonía y verás cómo la trampa del salario pierde su poder sobre ti. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la claridad mental y la valentía te guíen en cada paso. Hasta la próxima, y recuerda, el futuro está en tus manos, y la decisión de construirlo con libertad es tu mayor inversión. Ahora, antes de cerrar este espacio, quiero abrir una ventana hacia lo que aún queda por descubrir. Una puerta que solo se abre cuando el conocimiento se vuelve acción. Imagina por un instante que cada día que transcurre es una hoja en blanco, lista para ser escrita con la tinta de tus decisiones conscientes. En esa hoja, ¿qué historia quieres que aparezca? ¿Seguirás el guión impuesto por la corriente económica que te arrastra sin que notes la corriente? ¿O escribirás un capítulo propio, donde el salario deja de ser una jaula y se transforma en una herramienta al servicio de tu propósito? Para responder a esa pregunta, regresemos a los pilares que hemos desmenuzado a lo largo de este viaje. Primero, el mito del sueldo justo. Esa creencia arraigada que asocia el valor personal con la cifra que aparece en la nómina. Hemos visto cómo esa ecuación simplista ignora la complejidad de la productividad, la innovación y, sobre todo, la dignidad intrínseca de cada ser humano. Cuando comprendemos que el salario es un contrato social, una medida parcial y mutable, podemos empezar a reconfigurar nuestra relación con él. No se trata de despreciar el ingreso que nos permite subsistir, sino de reconocer que su significado está en nuestras manos, no en la tabla de salarios establecida por el mercado. En segundo lugar, la inflación. Esa fuerza invisible que devora el poder adquisitivo sin que muchos la perciban en su cotidianidad. Hemos desglosado la diferencia entre la inflación de precios y la inflación de expectativas, y cómo la primera erosiona el valor de cada moneda que recibimos, mientras la segunda moldea nuestras decisiones de consumo y ahorro. Al entender que la inflación no es un fenómeno aleatorio, sino una consecuencia de políticas monetarias, decisiones de oferta y demanda, y, en ocasiones, de la propia psicología colectiva, podemos anticipar sus movimientos y protegernos con estrategias que van más allá del simple ahorro bancario. Luego, la deuda, esa cadena que se vuelve cada vez más pesada cuando se transforma en rotativa y perpetua. Analizamos cómo el crédito, en su forma sana, puede ser una palanca para el crecimiento, pero cómo el uso indiscriminado del endeudamiento rotativo genera una espiral de intereses que consume gran parte de los ingresos futuros. Al desmantelar la lógica del pago mínimo y adoptar una mentalidad de amortización acelerada, se abre la posibilidad de liberar recursos que antes estaban atrapados en el laberinto de los pagos interminables. Finalmente, la esclavitud moderna, esa condición que combina los tres factores anteriores y que se manifiesta en la sensación de que, pese a trabajar incansablemente, el progreso personal se mantiene en un punto estático. Esta percepción se alimenta de la comparación social, la presión de consumo y la falta de educación financiera profunda. Cuando rompemos ese ciclo, descubrimos que la verdadera libertad no reside en cuánto dinero poseemos, sino en la capacidad de decidir cómo emplearlo, cuándo y con quién. Ahora bien, ¿cómo traducir todo este conocimiento en pasos concretos que transformen tu realidad? Aquí te presento una ruta estructurada, una hoja de ruta que puedes seguir paso a paso, sin prisa pero sin pausa, porque la constancia es la llave maestra que abre cualquier puerta. Primero, lleva un registro exhaustivo de tus ingresos y egresos, durante al menos 30 días. No basta con una lista superficial. Anota cada gasto, por pequeño que parezca, y clasifícalo según su naturaleza, esencial, discrecional, inversión o deuda. Al observar el patrón, notarás áreas donde el consumo está motivado por impulso o por la presión de la comparación social. Ese es el primer punto de intercepción, donde puedes ejercer control deliberado. Segundo, establece un presupuesto basado en la regla del 50-30-20, adaptada a tus circunstancias. Destina la mitad de tus ingresos a gastos esenciales, el 30% a gastos discrecionales que te aporten bienestar, y el 20% a ahorro e inversión. Si la situación lo permite, incrementa el porcentaje destinado a la creación de activos productivos, pues ese es el motor que te sacará de la dependencia del salario. Tercero, crea un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos esenciales. Este colchón financiero te brinda la seguridad necesaria para tomar decisiones estratégicas sin el temor constante de quedarte sin recursos. La disciplina para alimentar ese fondo debe ser tan rigurosa como la que aplicas al pago de tus deudas. Cuarto, aborda la deuda de forma priorizada. Identifica aquellas obligaciones con tasas de interés más altas y dirige la mayor parte de tus recursos extra hacia su amortización. Considera la estrategia de la bola de nieve, donde pagas primero la deuda más pequeña para generar un efecto psicológico de progreso.
o la estrategia de la avalancha, donde eliminas primero la deuda más costosa, elige la que mejor se alinee con tu perfil emocional y financiero. Quinto, invierte en tu educación financiera. La comprensión profunda de conceptos como el valor del dinero en el tiempo, la diversificación de riesgos, los instrumentos de inversión y la gestión de carteras es esencial para transformar el ahorro en crecimiento real. Busca fuentes confiables, cursos estructurados y comunidades de aprendizaje que fomenten el intercambio de ideas y experiencias. Sexto, diversifica tus fuentes de ingreso. No dependas exclusivamente de un empleo tradicional. Explora oportunidades de ingresos pasivos, como la creación de contenido digital, la inversión en bienes raíces, la participación en fondos indexados, o la generación de productos de información que puedan escalar. Cada fuente adicional reduce la dependencia del salario y amplía tu margen de maniobra. Séptimo, practica la mentalidad de abundancia. Cambia la narrativa interna que asocia escasez con miedo y adopta una visión que reconoce la capacidad de crear valor en múltiples formas. La abundancia no es solo material, es también la riqueza de relaciones, conocimientos y experiencias que enriquecen tu vida. Octavo, revisa y ajusta tu plan cada trimestre. La vida está en constante movimiento, y tu estrategia financiera debe adaptarse a los cambios de ingresos, gastos, oportunidades y metas. La revisión periódica te permite corregir desviaciones y reforzar los hábitos que te acercan a la libertad financiera. Noveno, comparte tu proceso con una comunidad de apoyo. Rodearte de personas que comparten objetivos similares crea un entorno de rendición de cuentas y motivación. Los grupos de estudio, foros en línea y grupos de mentoría son espacios donde puedes obtener retroalimentación, celebrar logros y superar obstáculos. Décimo, celebra cada pequeño avance. La transformación no se mide solo en cifras, sino en la sensación de empoderamiento que surge al ver cómo tus decisiones generan resultados tangibles. Reconoce tus esfuerzos, agradece los aprendizajes, y mantén la mirada en el horizonte de la libertad que estás construyendo. Al aplicar estos pasos, notarás que la trampa del salario pierde su agarre. No se trata de una revolución inmediata, sino de una evolución constante que, acumulada, genera un cambio estructural en tu vida. Cada acción consciente es un ladrillo que fortalece el puente hacia una existencia donde el dinero sirve a tus sueños y no los encierra. En este punto, quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta que ha sido el motor de muchos cambios profundos. ¿Qué legado deseas dejar cuando el último día haya concluido? No me refiero únicamente a la acumulación de bienes materiales, sino a la huella que imprimirá tu forma de vivir, de trabajar y de relacionarte con el entorno. Cuando tu respuesta nace del interior, sin la presión de expectativas externas, se vuelve la brújula que dirige cada decisión financiera. Si este mensaje ha resonado en tu interior, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de los pasos que hemos descrito sientes que es el más desafiante para ti? ¿Qué estrategia ya has puesto en práctica? ¿Y cuál ha sido el impacto? La conversación es una herramienta poderosa. Al expresar tus ideas y escuchar a los demás, amplías tu perspectiva y encuentras nuevas rutas para avanzar. Además, si consideras que este contenido ha aportado valor a tu proceso de transformación, una señal de reconocimiento, un me gusta, será apreciada, no como una simple métrica, sino como una señal de que el mensaje ha llegado a quien lo necesita. Cada gesto de apoyo fortalece la cadena de difusión de ideas que buscan romper las limitaciones impuestas por la economía tradicional. En los próximos videos profundizaremos en temas que complementan este viaje. Exploraremos la psicología de la toma de decisiones bajo incertidumbre, desentrañando los sesgos cognitivos que nos hacen caer en patrones de consumo irracionales. Analizaremos la creación de fuentes de ingreso pasivo a través de la economía digital, descubriendo cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para la independencia financiera. También abordaremos los principios de la inversión sostenible, donde la rentabilidad se alinea con la responsabilidad social y ambiental, generando un impacto positivo más allá del retorno monetario. Cada uno de estos episodios está pensado para brindarte herramientas prácticas, pero también para estimular la reflexión profunda, que transforma la mera información en sabiduría aplicada. La verdadera revolución financiera comienza cuando el conocimiento se vuelve acción, cuando la teoría se traduce en hábitos cotidianos que redefinen nuestra relación con el dinero. Antes de despedirnos, quiero dejarte una última metáfora. Imagina que el salario es una corriente de agua que atraviesa un cauce. Si el cauce está estrecho y lleno de obstáculos, el flujo se vuelve turbulento y erosiona las márgenes de tu vida. Pero si amplías el cauce, limpias los obstáculos y rediriges el flujo hacia canales que nutren tus campos, la energía del agua se convierte en sustento, en crecimiento y en fertilidad.
Tú tienes el poder de remodelar ese cauce, de construir diques que retengan lo necesario y de abrir canales que lleven el recurso a donde más lo necesitas. Que esa imagen te acompañe cada mañana al revisar tus finanzas, al decidir cómo invertir tu tiempo y energía. Que la claridad mental y la valentía te guíen en cada paso, y que la certeza de que el futuro está en tus manos te impulse a construirlo con libertad. Recuerda siempre que la decisión de vivir sin cadenas es la inversión más valiosa que puedes hacer. Gracias una vez más por acompañarme en este recorrido. Que la luz del conocimiento ilumine tu camino, y que la determinación sea el motor que te lleve más allá de la trampa del salario. Hasta la próxima, y sigue cultivando la libertad que ya habita dentro de ti. Y ahora, mientras la última frase se disipa en el aire, quiero invitarte a que vuelvas a cerrar los ojos por un instante y visualices el escenario que hemos construido juntos. Imagina una puerta de hierro forjado, pesada, con inscripciones que parecen susurrar los nombres de los antiguos imperios que alguna vez gobernaron el flujo del trabajo y el pago. Esa puerta representa la trampa del salario, ese mecanismo que ha persistido a lo largo de los siglos, disfrazado de justicia, envuelto en la promesa de estabilidad. Cada vez que la cruzas, sientes el crujido de los engranajes que mueven la maquinaria económica, el zumbido de la inflación que se cuela por las rendijas, y la presión silenciosa de la deuda que se acumula como polvo en los rincones de tu mente. Ahora, abre esa puerta con la fuerza de la conciencia que has cultivado a lo largo de este viaje. Al otro lado, no encontrarás un vacío, sino un territorio fértil, un paisaje donde los ríos de ingresos fluyen en múltiples cauces, donde la tierra está sembrada de conocimientos y estrategias que te permiten crear tus propias fuentes de prosperidad. Aquí, el salario ya no es la única llave que abre la puerta del sustento. Se convierte en una pieza más del mosaico, una herramienta entre muchas, capaz de ser sustituida, complementada y en última instancia transformada. Recapitulemos los 4 pilares que hemos desmenuzado con detalle. El mito del sueldo justo, la corrosiva acción de la inflación, el círculo vicioso del endeudamiento rotativo y la forma moderna de esclavitud que se manifiesta en la dependencia de un ingreso único. Cada uno de esos componentes actúa como una cadena invisible, pero al comprender su naturaleza, podemos romperlas una a una. El primer pilar, el mito del sueldo justo, nos mostró cómo la sociedad ha construido una narrativa que equipara el valor de una persona con la cantidad que recibe por su trabajo. Esa ecuación simplista ignora la complejidad de la aportación individual, la creatividad, el tiempo dedicado al autocuidado y a la generación de ideas, que aunque no se reflejen inmediatamente en un recibo de nómina, poseen un valor incalculable. Al reconocer que tu valía no está atada a un número en una hoja de pago, liberas la mente para explorar alternativas que no dependen de la aprobación externa. El segundo pilar, la inflación, nos reveló la fuerza invisible que reduce el poder adquisitivo día tras día, como una marea que sube sin que nos demos cuenta. Cuando el costo de los bienes básicos se dispara y los salarios permanecen estáticos, la brecha entre lo que ganas y lo que necesitas se ensancha. Sin embargo, también descubrimos la posibilidad de contrarrestar esa erosión mediante la inversión inteligente, la diversificación de activos y la búsqueda de fuentes de ingreso que se ajusten al ritmo del mercado, como los instrumentos financieros que generan rendimientos vinculados a la inflación misma. El tercer pilar, la deuda, se presentó como una serpiente que se enrosca alrededor de la estabilidad financiera, alimentándose del gasto impulsivo y de la falta de planificación. El crédito, cuando se usa con prudencia, puede ser una herramienta poderosa, pero cuando se convierte en rotación constante, captura a la persona en un ciclo sin fin, donde cada pago apenas cubre los intereses y el capital permanece intacto. Al entender la diferencia entre deuda productiva y deuda consumista, puedes redirigir tus recursos hacia inversiones que generen valor a largo plazo y evitar el drenaje de tu energía financiera. Por último, el cuarto pilar, la esclavitud moderna, se manifestó en la dependencia de un único empleo, en la pérdida de tiempo libre, en la sensación de que la vida está confinada a la rutina del reloj de fichar. Esa condición no es inevitable, es una construcción social que podemos desmontar. La clave está en desarrollar una mentalidad de abundancia, en aprender a gestionar el tiempo como un recurso valioso y en crear múltiples flujos de ingreso que disminuyan la vulnerabilidad frente a los cambios del mercado laboral. Ahora que hemos desentrañado esos bloques, ¿qué pasos concretos puedes dar para liberarte? Primero, realiza una auditoría interna de tus finanzas. Anota cada ingreso, cada gasto, cada deuda, sin omitir detalle alguno. Ese ejercicio, aunque aparentemente simple, tiene el poder de revelar patrones ocultos, gastos hormiga que drenan recursos sin que te des cuenta. Luego, define metas claras y medibles.
una meta de ahorro mensual, una meta de reducción de deuda, una meta de inversión en un proyecto que te apasione. Estas metas deben ser específicas, con plazos que permitan evaluar el progreso y ajustar la estrategia cuando sea necesario. Segundo, educa tu mente. La información es la luz que disipa la niebla de la incertidumbre. Dedica tiempo cada semana a leer libros de economía personal, a escuchar podcasts especializados, a seguir a expertos que compartan análisis profundos sobre la inflación y la creación de riqueza. La sabiduría no se adquiere de forma pasiva, requiere una búsqueda activa, una curiosidad que se mantenga viva incluso cuando el entorno parece saturado de distracciones. Tercero, diversifica tus fuentes de ingreso. No te limites a la única línea de pago que recibes. Explora oportunidades en la economía digital, crea contenido, ofrece consultorías, vende productos artesanales, participa en plataformas de economía colaborativa, invierte en bienes raíces mediante fondos accesibles. Considera la inversión en acciones o en criptomonedas, si cuentas con el conocimiento necesario para evaluar riesgos. Cada nuevo canal que abras será como un tributario que alimenta el cauce de tu flujo financiero, reduciendo la presión sobre cualquier punto único. Cuarto, controla el consumo. La cultura del consumo inmediato nos empuja a comprar cosas que, a la larga, no aportan valor duradero. Practica la regla del esperar 30 días antes de comprar cualquier artículo no esencial. Pregúntate, ¿realmente necesito esto hoy? ¿O es un deseo momentáneo que puede esperar? Ese pequeño retraso puede marcar la diferencia entre un gasto innecesario y una inversión en tu futuro. Quinto, construye una red de apoyo. La comunidad es un motor de crecimiento. Rodearte de personas que comparten tus objetivos financieros, que intercambian ideas, que celebran los logros y ofrecen soporte en los momentos de dificultad, fortalece tu resiliencia. Busca grupos locales o virtuales donde se discutan temas de finanzas personales, donde se compartan experiencias reales y donde se fomente el aprendizaje colectivo. Sexto, protege tu patrimonio. Un seguro adecuado, una planificación sucesoria, una reserva de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos esenciales. Son elementos que te brindan seguridad frente a imprevistos. La tranquilidad que proviene de saber que cuentas con un colchón financiero te permite tomar decisiones más audaces y enfocarte en la creación de valor a largo plazo. Séptimo, revisa tus creencias limitantes. A menudo, el mayor obstáculo no es externo, sino interno. Pregúntate, ¿qué ideas tengo sobre el dinero que podrían estar frenándome? Tal vez creas que la riqueza es solo para unos pocos, o que no mereces prosperar. Esos pensamientos actúan como cadenas invisibles que refuerzan la trampa del salario. Medita, escribe tus reflexiones, busca la ayuda de un mentor o de un terapeuta que te ayude a reprogramar esas creencias, sustituyéndolas por una visión de abundancia y merecimiento. Al poner en práctica estos 7 pasos, estarás construyendo un nuevo cauce, más amplio y más resistente, donde el agua de tus ingresos fluye sin obstáculos, nutriendo las áreas que más lo necesitan. No esperes a que la tormenta de la inflación o la presión de la deuda te arrastre. Sé el ingeniero de tu propio destino financiero. Ahora, antes de concluir, quiero abrir un espacio para la reflexión colectiva. Piensa en la última vez que sentiste que tu sueldo no alcanzaba para cubrir tus necesidades. ¿Qué emociones surgieron en ese momento? ¿Frustración? ¿Impotencia? ¿Ira? Reconocer esas sensaciones es el primer paso para transformar la energía que esas emociones generan. Puedes canalizarlas hacia la acción, hacia el aprendizaje, hacia la planificación. La próxima vez que la sensación de escasez aparezca, respira profundo. Recuerda que tienes el poder de reescribir la historia que te ha sido impuesta. ¿Qué opinas de la metáfora del cauce y del dique que mencionamos al inicio? ¿Te resulta útil visualizar tus finanzas como un río que puedes redirigir? Deja tus comentarios, comparte tus experiencias. Cuéntanos qué estrategias has probado y cuáles han sido los resultados. Cada testimonio enriquece la conversación y ayuda a otros a encontrar su propio camino fuera de la trampa del salario. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que has descubierto una pista valiosa para avanzar, te invito a que le des un like a este video. Ese pequeño gesto no solo apoya el canal, sino que también refuerza la energía del contenido y permite que más personas se beneficien de esta información. Además, si consideras que el tema merece ser explorado en mayor profundidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde abordaremos herramientas avanzadas de inversión, técnicas de negociación salarial y formas de crear comunidades financieras resilientes. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la libertad financiera no es un destino estático,
sino un proceso continuo. Una danza entre la disciplina y la creatividad, entre la prudencia y la audacia. Cada día representa una nueva oportunidad para reforzar los cimientos que estás construyendo, para añadir un ladrillo más al muro que protege tu independencia. No subestimes el poder de los pequeños hábitos. Ahorrar una fracción de tus ingresos, leer un artículo sobre finanzas, conversar con alguien que tenga una visión distinta. Esos actos acumulativos, como gotas de agua, erosionan la piedra de la limitación y crean un cauce que fluye con mayor fuerza. Recuerda también que la verdadera riqueza no se mide solo en cifras bancarias, sino en la calidad de vida que puedes diseñar. Tiempo para estar con la familia, espacio para desarrollar pasiones, libertad para viajar, la posibilidad de contribuir a causas que te importan. Cuando el salario deja de ser la única brújula, abres la puerta a un horizonte más amplio, donde el propósito y la prosperidad convergen. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte con una última imagen. Visualiza una semilla que has plantado en la tierra fértil de tu mente. Cada conocimiento adquirido, cada acción consciente, es agua que alimenta esa semilla. Con el tiempo, esa semilla germina, rompe la superficie y se convierte en un árbol robusto, cuyas raíces están ancladas en la sabiduría financiera, cuyas ramas se extienden hacia oportunidades inesperadas y cuya sombra protege a las generaciones futuras. Esa es la visión que te invito a cultivar. Una vida donde el salario ya no es una trampa, sino una herramienta más dentro de un arsenal de recursos que te permiten vivir con plenitud. Gracias nuevamente por acompañarme en este recorrido profundo. Que la luz del conocimiento siga iluminando cada paso que des. Que la determinación sea la energía que impulsa tus decisiones. Y que la certeza de que puedes romper las cadenas que te atan a la dependencia salarial te acompañe siempre. Hasta la próxima. Y sigue cultivando la libertad que ya habita dentro de ti. Ahora, mientras la luz de este conocimiento sigue ardiendo en tu interior, quiero invitarte a dar el siguiente paso. A convertir la teoría en práctica tangible. Imagina por un momento que cada mañana, antes de abrir los ojos a la rutina, dedicas unos minutos a observar el flujo de tu dinero, como quien observa el movimiento de un río. No se trata de una auditoría rígida, sino de una contemplación consciente, de reconocer qué corrientes arrastran tus recursos y cuáles se quedan estancadas. Pregúntate, ¿qué parte de mi ingreso se desborda sin control? ¿Qué gasto aparece como sombra inesperada al final del mes? Al responder con honestidad, estás trazando el mapa que te permitirá navegar sin temor a los remolinos de la deuda. En este punto, la clave está en la simplicidad estructurada. No necesitas una hoja de cálculo compleja, ni una fórmula matemática que solo los expertos pueden descifrar. Basta con un cuaderno, una hoja en blanco, o incluso la pantalla de tu móvil, y dividir tus ingresos en 3 categorías esenciales: necesidades básicas, inversión en tu futuro y margen de libertad. La regla de la tercera parte, aunque suena casi poética, ha demostrado ser un pilar sólido para romper la dependencia del salario. Reserva una porción para cubrir alimentos, vivienda, salud y transporte. Destina una segunda fracción a proyectos que aumenten tu capacidad de generar ingresos, ya sea a través de educación, emprendimientos o activos financieros, y guarda el resto como espacio de maniobra, ese colchón de libertad que te permitirá decir no cuando una obligación no alinea con tus valores. Ahora, profundicemos en la segunda categoría, la inversión en tu futuro, porque aquí es donde la trampa del salario pierde fuerza y la verdadera autonomía comienza a germinar. No hablamos únicamente de comprar acciones o bonos, aunque esos instrumentos pueden ser parte del proceso. La inversión más poderosa es la que haces en tu propio capital humano. Cada hora que dedicas a aprender una nueva habilidad, a leer un libro que expanda tu visión, a practicar un deporte que fortalezca tu disciplina, se traduce en un activo intangible que con el tiempo se vuelve multiplicador de ingresos. Visualiza esa inversión como una semilla que, al ser regada con constancia, crece y produce frutos que alimentan no solo tu bolsillo, sino también tu autoestima y tu sentido de propósito. Si sientes que la presión del consumo te empuja a gastar en cosas que realmente no necesitas, recuerda la analogía del árbol que mencionamos antes. Cada compra impulsiva es como una rama que se extiende sin raíz, que consume energía sin aportar estabilidad. Antes de hacer clic en comprar ahora, detente, respira y pregúntate: ¿esta decisión refuerza mis raíces o solo añade follaje superficial? Esa pausa breve, aunque parezca insignificante, es el equivalente a podar el árbol, a eliminar lo superfluo para que la energía se concentre en los frutos que verdaderamente importan. En la práctica, puedes crear un ritual semanal de revisión financiera, una especie de meditación económica.
Reserva una hora cada domingo por la tarde. Apaga las notificaciones. Enciende una vela si lo deseas. Y revisa tus movimientos del último ciclo. Anota los gastos inesperados. Celebra los aciertos. Y sobre todo, identifica patrones que puedan transformarse en hábitos más saludables. Esta rutina no solo fortalece tu disciplina, sino que también te brinda la oportunidad de reajustar tus metas, de adaptar tu plan a los cambios que la vida inevitablemente presenta. La flexibilidad, lejos de ser una debilidad, es la señal de que tu sistema financiero interno es resiliente y capaz de absorber choques sin colapsar. A medida que avances en este camino, notarás que la relación con el dinero se vuelve menos de dependencia y más de colaboración. El salario deja de ser una jaula y se convierte en una herramienta que utilizas con maestría, como el artesano que elige sus instrumentos con precisión. En ese estado, la ansiedad que antes acompañaba a cada recibo de nómina se disipa, y en su lugar surge una confianza serena, basada en la certeza de que tienes múltiples fuentes de energía económica, y sobre todo, la capacidad de decidir cómo y dónde invertir tu tiempo y tus recursos. Quiero que en este momento reflexiones sobre una pregunta crucial. ¿Qué legado financiero deseas dejar a las generaciones que vienen detrás de ti? No se trata únicamente de la cantidad de dinero que podrás transmitir, sino del modelo de pensamiento que modelarás. Si logras demostrar que el salario no es una cadena, sino un peldaño dentro de una escalera más amplia, estarás sembrando en tus hijos, sobrinos y amigos una visión de libertad que trasciende cualquier cifra. Esa visión, esa semilla de independencia, es el regalo más valioso que puedes ofrecer. Antes de cerrar este segmento, te invito a participar activamente en la comunidad que estamos construyendo aquí. Comparte en los comentarios cuál es el hábito financiero que más te ha ayudado a romper la rutina del salario. Si encuentras útil este enfoque, regálame un like. Ese gesto sencillo alimenta la energía del canal y permite que más personas descubran este camino. Y si sientes que este contenido resuena con tu deseo de transformación, suscríbete, no como una obligación, sino como una señal de que estás comprometido con tu propio crecimiento. Cada suscripción es una señal de que no estás solo en esta travesía. Es una prueba de que la búsqueda de la libertad financiera se vuelve un movimiento colectivo. Para consolidar lo aprendido, te propongo un ejercicio práctico que podrás aplicar desde hoy. Toma una hoja en blanco y dibuja 3 círculos, uno al lado del otro. Etiqueta el primero como necesidades, el segundo como inversión y el tercero como libertad. Luego, escribe dentro de cada círculo los gastos o actividades que corresponden a esa categoría. Sé honesto y no escatimes en detalles. Al terminar, observa la proporción entre los círculos. Si notas que el círculo de libertad está demasiado pequeño, decide una acción concreta para ampliarlo. Quizá reducir una suscripción innecesaria, renegociar un contrato o destinar una pequeña cantidad a un fondo de emergencia. Ese pequeño ajuste, repetido mes a mes, generará una expansión gradual pero constante del espacio de maniobra. Recuerda también que la verdadera riqueza se mide en momentos, no en cifras. Cada vez que logras dedicar tiempo a una pasión, que compartes una comida sin preocupaciones financieras, que ayudas a alguien sin sentir que te estás quedando sin recursos, estás cultivando la abundancia que trasciende el número en tu cuenta bancaria. Esa abundancia, esa sensación de plenitud, es la verdadera antítesis de la trampa del salario. Es la prueba de que has transformado una relación de servidumbre en una danza de colaboración con el flujo de la vida. En el horizonte, la visión que te ofrezco no es una utopía distante, sino una ruta trazada paso a paso, basada en decisiones conscientes y en la disciplina de la observación. Cada día es una nueva oportunidad para reforzar los cimientos que estás construyendo, para añadir un ladrillo más al muro que protege tu independencia. No subestimes el poder de los pequeños hábitos. Ahorrar una fracción de tus ingresos, leer un artículo sobre finanzas, conversar con alguien que tenga una visión distinta. Esos actos acumulativos, como gotas de agua, erosionan la piedra de la limitación y crean un cauce que fluye con mayor fuerza. Al cerrar esta etapa, quiero dejarte una última invitación. Visualiza una puerta que se abre lentamente ante ti, una puerta que representa la salida de la dependencia salarial y la entrada a un territorio de posibilidades ilimitadas. Atrévete a cruzarla, con la certeza de que llevas contigo las herramientas, el conocimiento y la determinación necesarios para construir una vida donde el dinero ya no sea una jaula, sino un aliado que potencia tu libertad. Que la luz del conocimiento siga iluminando cada paso que des, que la determinación sea la energía que impulsa tus decisiones, y que la certeza de que puedes romper las cadenas que te atan a la dependencia salarial te acompañe siempre. Hasta la próxima.
y sigue cultivando la libertad que ya habita dentro de ti.